es una enfermedad la he tenido desde muy pequeño, desde los 11 años de edad. No solo esa enfermedad, sino con las otras patologías también, con los otros diagnósticos, también siempre han alterado la calidad de mi vida, el control. ¿Qué otros diagnósticos has tenido? Yo he tenido trastorno obsesivo compulsivo y trastorno depresivo, y mala esquizofrenia también. Bueno, a los 11 años inicié con el TOC. Con el TOC tenía obsesiones así de limpieza, de lavarme el cuerpo muchas veces y restregármelo muy duro. Me la pasaba horas y horas metido en el baño y hacía muchos rituales. Ya eso ya después me siguió dando, pero ya se volvió a tornar como delirante, que como a los 14 años sentía que me envenenaba la comida, que todo el mundo me iba a matar, que no podía salir a la calle, esas cosas así. Yo estuve hospitalizado en la clínica de La Paz por las ideas psicóticas que presenté, porque no comía, llegué a un grado de desnutrición, entonces me tuvieron que estabilizar y entonces pues así me la pasé hasta que el medicamento que me formularon, que fue la risperidona, fue la que me ayudó a controlar esos síntomas, pero todavía me la siguen aplicando todavía. Después de eso fue que a los 15, 16, 17 años ya me empezó fue la depresión. Me pasaba mucho tiempo acostado en la cama, no hacía por bañarme, no hacía o cuando comía muy rápido, me agarraba como esa taquicardia, me agarraba ese malestar, me la pasaba día y noche durmiendo. Para mí que llegase el día era como una tortura, yo quería solo estar de noche y solo durmiendo. Pues así más o menos lo que le cuento. Pues por lo menos a mi experiencia en la clínica de La Paz no fue muy buena, porque ahí tratan muy mal a los pacientes, no les tienen como esa paciencia, los enfermeros son como crueles, entonces yo no volví por eso, ni esa clínica ni ninguna clínica, yo hace rato que no he vuelto, porque yo lo que hago es tomarme como mis gotas de clonazepam y dormir, porque ¿qué más? A mí me dio la primera crisis, me dio en 2001, en octubre 6, me acuerdo tanto. ¿Cuántos años tenías ahí? Tendría que como 20 años. Ajá. Bueno, ahorita no me acuerdo. Sí, alrededor de eso. Sí. Entonces, pues yo venía de mucho atrás con dolor de cabeza por ir al médico, ¿no? Que normal, que no sé qué, que era migraña supuestamente. Me hicieron examen y no me encontraron nada. Luego que me llevaron a la clínica Occidente. Sí. Me llevaron a la clínica Occidente. Me llevaron como a los 2 días porque venía en la casa con mucha fiebre y eso, pero pues ella no decía, pero ¿qué es lo que le pasó? No sabíamos qué tenía. En la clínica del Occidente, entonces me remitieron para la clínica Retornar. Y de hecho ni una ambulancia, ni dijeron la mamá tiene que tener cuidado con ella, nada. Me acuerdo que esa fue la primera vez que me subí a un Transmilenio. Entonces de hecho pues un Transmilenio con toda esa gente, o sea, era algo que no, o sea, yo no conseguía, ahora que me pongo a pensar, digo, bueno, hombre, por lo menos una ambulancia, un acompañamiento médico, qué sé yo. Bueno, me subí al Transmilenio, me fui con mi mamá y con mi hermana, nos fuimos para allá, eso fue como ya casi en la noche, no me acuerdo bueno, buscamos la dirección de la clínica porque ni siquiera la encontrábamos ni nada, entonces yo me acuerdo que era el Transmilenio, pero pues como esa angustia de que va a pasar algo, que nos van a matar, porque no sé qué, bueno, el libro de persecuciones. Pero pues igual me mantenían amarrada, yo no sabía por qué. Al otro día pues
obviamente yo no tenía ni memoria, o sea, no sabía ni por qué estaba allá, qué razones eran las que me habían llevado a una clínica de esas, porque había mucha gente amarrada, que gritaban, que no sé qué, bueno. ¿Y durante ese tiempo te dieron medicamento o algo? Sí, siempre me han medicado con clozapina. ¿Siempre ha sido la misma? Sí, siempre ha sido la misma, pero empecé con una dosis de 100 miligramos. Ahorita actualmente me tomo 25 miligramos. Pues obviamente se ha bajado mucho. Cuando llegué a los 30 años, 31 años, empecé a pasar hojas de vida. Sí. Trabajo por ningún lado. Entonces le dije a mamá, pues entonces toca mirar a ver qué vamos a hacer. Sí. Otra vez empezamos vendiendo minutos. Eso fue pues, hace como 10 años, que ya más o menos 10 años que estamos trabajando. Y yo dije, no, pues toca hacerle porque igual si no consigo un trabajo en una empresa, entonces tengo que hacer algo. O sea, no me puedo estancar ahí y entonces tengo una condición, entonces ya uno lo ve como una enfermedad, como que no puedo hacer nada, como que yo dije, no, es que yo tengo que sobresalir, tengo que como por mí misma empezar a hacer cosas, o sea, tener proyectos de vida o alguna cosa, porque pues, obviamente como te digo, cuando me dio la primera crisis, duré como 3 años que yo no hacía nada. Pues obviamente por el mismo medicamento, la misma situación, y tomé la decisión de seguir adelante, de sentir que yo puedo hacer muchas cosas. Cuando a mí me descubrieron el trastorno afectivo bipolar, estaba yo en una crisis de manía. Yo no sabía que tenía la discapacidad, sino que empecé a escuchar voces, a tener visiones, entonces quise ir a varias partes para que me ayudaran y me quitaran esas voces que yo sentía. Entonces pues fui a varias iglesias, yo pensaba que eran demonios que tenía, entonces para que me hicieran liberaciones y todo eso. Pero también hay desinformación en las iglesias católicas, en las iglesias cristianas, porque piensan primero que Dios puede sanar. Yo no quito que Dios pueda sanar, Dios sana. Entonces cuando yo empiezo a escuchar estas voces y a ver tener estas visiones, me voy a las iglesias cristianas, ayuné, oré, una cantidad de cosas, pero seguía escuchando y seguía como recibiendo esas órdenes en mi interior que me tenía que suicidar. Y yo dije, sí, yo ya me tengo que suicidar porque no aguanto, no soporto estas voces. Una voz me decía una cosa, otra voz me decía otra. Internamente yo decía, no, esto no puede ser, no me voy a matar, no me voy a suicidar, yo quiero vivir. Entonces es como una lucha entre tantas cosas que le pasan a uno en la mente, de pensamientos y de visiones, que es muy duro y muy difícil y de pronto las personas no entienden, no nos entienden. Entonces pues a mí me decían, no, tranquila, eso sigue orando y sigue ayunando, pero yo llegaba a mi apartamento, yo vivía sola, llegaba a mi apartamento y seguía escuchando eso, me ungí, me compré aceite ungido, ayunaba, oraba, pero las cosas seguían así. Entonces me quedé en la habitación porque también me estaba afectando en el trabajo. Yo hacía cosas, escuchaba cosas en el trabajo y eso me perjudicaba. Entonces me tocó quedarme en el apartamento y ya empecé a escuchar algunas voces y hacerles caso. Me ordenaban escribir cosas de la Biblia y yo las escribía. Empecé a gritar esas citas bíblicas, a gritarlas porque me decían, tienes que gritar más y gritar más o si no tu familia no se va a salvar. Y yo pensando en mi familia, ellos allá lejos y yo aquí en el apartamento, pues fue una lucha muy dura. Y ya cuando me encontré fue que estaba semidesnuda en el corredor del apartamento. La señora dueña del apartamento pues había llamado a mi familia. Gracias a Dios pues ellos fueron y me vistieron, me arroparon, me llevaron a la clínica psiquiátrica a retornar. Pues bueno, yo como tal, yo tengo depresión profunda, ese es mi diagnóstico, ¿sí? Yo vine a conocer mi diagnóstico hace 8 meses más o menos. ¿Hace poco? Hace poco. Ajá. Pero yo sé que la padezco desde hace más o menos más de 10 años. Okay. Lo que pasa es que, digamos, en mi caso, yo tenía unos ciclos muy normales. Era una persona muy estable, pero al mismo tiempo era una persona muy solitaria, al mismo tiempo era una persona muy
egocéntrica, si no me gustaba, digamos que mi entorno social y muchas cosas. Yo como desde los 15 años para acá siempre fui alguien, digamos que era muy enfocado en sus cosas, muy solitario, una persona que de pronto tenía un grado nivel de soberbia frente a los demás porque de pronto me sentí una persona superior, dado que pues digamos que mi capacidad intelectual siempre la sentí mayor, de pronto tuve muchos privilegios, entonces digamos que ese era mi entorno como tal. Fue una serie de acontecimientos, yo creo que empecé más o menos como en 2 años para acá a sentirme mal digamos a nivel físico, mal a nivel emocional, a nivel mental me sentía muy desgastado, pero pues yo no sabía qué pasaba, o sea, para mí era como ya un ciclo muy normal en mí y fue digamos que una serie de acontecimientos a nivel familiar, laboral, afectivo, profesional, que a mí me llevaron ya a estar en una parte crónica como tal. Eso fue más o menos para inicios de enero. Ya digamos que yo entro en un cuadro ya muy crónico porque logro durar encerrado como 6 días, sin comer, sin dormir, casi, o totalmente aislado, no me gustaba que entrara nadie. Pero era muy raro porque yo quería como la ayuda, pero al mismo tiempo como que la rechazaba. Yo estaba pensando en irme a viajar a Villavicencio, a quedarme en una casa de mi mamá unos días. Y, o sea, yo tenía todo como planeado para irme, necesitaba irme. Pero entonces a mí me hablan y me decían, no, pero solo no. Y yo creo que más o menos la gente pensaba que yo de pronto me iba a suicidar o algo así. Yo en el momento no lo contemplé. Pero si yo hubiera hecho de otro camino, yo creo que sí hubiera llegado ahí porque era la angustia y el eso que la salida fácil era esa. Pero no, yo no, más que allá del trastorno, pues el trastorno afecta a todo, desde la parte física, mental, emocional, el ambiente familiar, la parte social, sí. Porque pues digamos que en mi caso, yo muy pocos amigos tenía, pero pues como es que tenía salida, y si ir a un bar, pero ahora como no se puede, no tomo medicamentos, pues aunque vaya a un bar no puedo beber un trago porque me puede perjudicar. Entonces ha sido un proceso como de asimilación y aceptación. Y de ir acomodando las cosas. Seguramente te puedes ir al bar y tomar agua como loco y gozártela más que todos juntos. Pero claro, es de un cambio de aprender a hacerlo, ¿de acuerdo? De aprender a hacerlo ahora con mi enfermedad. O más o menos desde la adolescencia, como 12, 13 años, me acuerdo que para mí era un poco complicado a veces, como relacionarme con la gente, pero es que no, o sea, no era difícil la relación, sino era a veces como que no me gustaba, o sea, me podía relacionar bien, pero que a la vez quería estar como aislada y me sentía triste, pero no sabía por qué, y así pues pasé muchos años. Y me acuerdo una vez como en el colegio, como en 11, que duré como 3 días sin pararme de la cama. Y mi papá creía que era que estaba cansada y el Tonito me llevaba el desayuno y el almuerzo. Y bueno, así pasaron muchos años y ya después me fui a vivir fuera del país y estando allá me sentía igual, en el invierno era horrible, no quería salir. Entonces, pues ahí me empecé a dar cuenta que era algo, o sea, que realmente era como un problema, o sea, algo que me estaba pasando que no era normal. Y ¿eso ahí ya es en qué edad tenías en ese entonces? No, ya ahí tenía 26 años. Okay. Y pues en otros países todas esas cosas son mucho más abiertas, pues digamos en Europa, que era donde estaba. Entonces la gente que conocía me decía, no, ¿será que usted tiene depresión? ¿Por qué no consulta a un médico? Pero pues yo como que no lo tomaba muy en serio, a pesar de que sí pensaba que podía hacer eso, porque en mi familia han habido antecedentes.